Pues hoy estamos aquí para hacer algo un poquito distinto, ¿verdad? Sí, exacto. Después de haber pasado tiempo, en varios encuentros ya, metiéndonos a fondo con cada poema de Siani, comentándolos uno a uno, Ujú. la idea hoy es más bien dar un paso atrás, verlo todo en conjunto, Eso es. hacer un repaso, sí, para evocar un poco las sensaciones que nos dejó ese viaje por sus versos. Sí, sí, totalmente. No se trata de volver a analizar cada poema, que eso ya, bueno, ya lo hicimos. Claro, Es más como decías, ver el conjunto, como si hojeáramos un álbum de fotos entero, ¿sabes? Buscando esa impresión general. me gusta eso del álbum. La atmósfera que Siani fue creando con sus palabras, ver la colección entera, sentir un poco la textura de ese tapiz que tejió con sus vivencias, sus emociones. Sí, la imagen del tapiz también funciona muy bien. Y es verdad que al ver la obra completa se aprecian como hilos, ¿no? Patrones que igual leyendo un poema suelto pues no se notaban tanto. Claro. Recordamos que fue un conjunto importante, ¿eh? Compartimos 22 poemas, nada menos. 22 poemas y además, como comentamos en su momento, escritos en épocas muy distintas de su vida. Eso es clave. Y eso es fundamental, sí, porque explica esa diversidad tan grande que encontramos. No es algo escrito del tirón, vamos. No, no. Es el reflejo de un camino, de una vida. Claro, y esa diversidad es quizá lo primero que salta a la vista. Tocaba tantos palos, tantos registros. A ver, ¿cómo podríamos describir esa variedad ahora, recordando un poco para quienes nos escuchan? Pues a ver, podríamos agruparlos quizás por grandes temas o emociones que ella exploraba. Y lo hacía con mucha naturalidad, ¿eh? Sí, Estaban, claro, los recuerdos más personales, a veces casi confesiones, ¿no? mm, Ahí es inevitable pensar en Alejandro, ese poema, su hijo, que iba desde la angustia aquella del principio hasta, bueno, un amor protector inmenso. sí, era muy potente, muy... Era casi una radiografía emocional de la maternidad, ¿verdad? Totalmente. Y junto a la familia, la amistad también tenía un peso enorme en sus versos. Uf, sí, Recuerdo esa calidez, y también la pena, en Amigos, ese homenaje tan directo a los que ya no están. sí, sí, muy sentido. O la melancolía en Mari, ¿te acuerdas? Evocando a la amiga ausente. Tocaba a la fibra de la pérdida de una forma muy cercana. Exacto. Es que no rehuía el dolor, lo miraba de frente. Lo vimos también en poemas como Divorcio, que era, bueno, abordaba la ruptura con una honestidad muy cruda. Sí, Pero incluso ahí, fíjate, parecía dejar siempre como una puerta abierta a la reflexión, a entender, más que al rencor, ¿no? es verdad. Y por otro lado, pues celebraba los vínculos que duran, como en Esposo, que era un canto a esa complicidad que se construye con los años, algo que no es fácil expresar sin caer en lo típico. Cierto. Y luego estaba esa conexión tan fuerte con su tierra, con el paisaje canario, que no era un simple decorado, ¿verdad? Que va, para nada. Parecía parte de ella misma. Totalmente. En Litoral de Icoz, por ejemplo, la belleza del paisaje se mezclaba ya con una preocupación, ¿no? Por la costa amenazada, una conciencia ecológica y incipiente. Ujú. O en Olas, que no eran solo las olas del mar, eran también las nubes sobre el Teide, las retamas, una visión donde todo estaba como conectado. Casi panteísta, sí. Eso es, incluso cuando se metía en la leyenda, como en Vilaflor, el paisaje seguía ahí, protagonista, envolviendo la historia. Esa raíz en lo local es muy suya. Muy característica, sí. Y claro, no podemos olvidar la parte más introspectiva, esas reflexiones sobre la vida, el tiempo, las relaciones. Ahí estaban poemas como Destino, ¿no? Preguntándose por los caminos de la vida, o incluso discusiones, que partía de algo súper cotidiano, una escena en un bar, Sí, sí. para reflexionar sobre la terquedad, sobre cómo cada uno ve las cosas a su manera. Usaba lo pequeño para hablar de lo grande, vamos. Al repasar toda esta variedad, a mí lo que me sigue impactando mucho es la sensación de autenticidad, de una sinceridad casi desnuda. ¿No tienes esa impresión? Completamente, sí, sí. ¿No? Totalmente de acuerdo. Hay una ausencia casi total de artificio buscado, de retórica para adornar. Exacto. No parece que Diani escribiera para ser leída. Al menos no al principio, no. Sino porque, como ella misma dijo alguna vez, necesitaba hacerlo. Escribo porque no sé no hacerlo. Esa frase, Esa frase lo dice todo, ¿verdad? Resume muy bien esa sensación de impulso vital,
de expresión necesaria. Y quizá ahí está una de las claves de por qué conectan tanto sus poemas, ¿no crees? Esa falta de pose literaria. Pues es muy posible, sí. Al no sentir la presión de un público, quizá la voz se libera, se muestra más genuina. Esa ausencia de buscar un efecto concreto o la aprobación de fuera puede que, sí, que quite capas al lenguaje y deje la emoción o el pensamiento más puro. Ujú. Invita a conectar de forma muy directa, sin filtros. Es como si nos dijera, mira, esto siento, esto pienso, así. Y esa vulnerabilidad que muestra es, paradójicamente, una fuente de fortaleza en su poesía. Claro, una fortaleza que está en la honestidad. Y pensando en este recorrido que hicimos, aunque todos los poemas aportaron algo, siempre hay algunos títulos que resuenan más ahora, ¿no? Al mirar atrás, como hitos en ese paisaje. Sí, siempre hay piezas que, por lo que sea, condensan mejor algunas cosas o dejan una huella más marcada. Y al recordarlos ahora juntos, vemos cómo dialogan entre ellos. Pienso, por ejemplo, en la crudeza emocional de Alejandro, que ya hemos dicho, mostrando esa faceta maternal tan intensa. Hmm, O el calor humano de Amigos, que nos habla de la importancia de esos lazos que elegimos. desde luego. Y luego esa imaginación tan particular en Del río al mar, con ese diálogo casi de sueño entre la niña y el delfín. Una fantasía muy conectada a la naturaleza. Y no podemos olvidar, recuerdo, ese homenaje a Emeterio Gutiérrez Albelo, que es importante porque la sitúa a ella conscientemente dentro de una tradición poética canaria. Reconociendo sus raíces literarias, sí. Exacto. O Vilaflor, que nos mete de lleno en el imaginario popular, en la leyenda contada con ese aire de romance antiguo. Demuestra que también era una gran narradora. Y claro, Esposo, con esa ternura ya madura, o la delicadeza trágica de Mariposa, usando una imagen tan visual, ¿verdad? La mariposa atrapada, para hablar quizás de la fragilidad o de las trampas de la belleza. Sí. Cada uno era una ventana distinta, como decías antes. Exactamente. Y lo bueno de evocarlos ahora juntos es ver que esas ventanas no dan a paisajes separados, ¿No? forman parte de la misma casa, ¿sabes? Del mismo mundo interior y exterior de Siani. Juntos, estos ejemplos y los demás, pues, componen un mosaico coherente. Sí. Reflejan distintas facetas, claro, pero de una única sensibilidad. Hay una voz que reconoces en todos los poemas. Ya hable de un hijo, de una amiga, de un paisaje, de una leyenda, o de sus propias reflexiones sobre la vida y la escritura, como hacía en libro o en sueño. Este repaso, aunque sea más evocador que analítico, nos confirma esa riqueza y esa coherencia interna que dices. Es como si al alejarnos un poco del detalle de cada poema, que ya vimos en su día, Claro. ahora viéramos mejor el dibujo completo, la intención general del cuadro, por así decir. Y esa visión panorámica nos permite, quizá, centrarnos más en las constantes de su obra, en los elementos que se repiten, ¿no? A través de los diferentes temas y tonos. ¿Qué destacaríamos como esos pilares de la poesía de Siani vistas así, en conjunto? Buena pregunta. A ver, al escucharte y recordar, me viene a la mente, por un lado, esa emoción directa, casi sin filtros, de la que hemos hablado tanto. Ujú. Por otro, esa conexión fortísima con lo cercano, lo cotidiano, la familia, los amigos, el paisaje de al lado, las pequeñas anécdotas que se convierten en reflexión. No sé, ¿qué añadirías tú? Estoy de acuerdo, sí, con esos puntos. Añadiría quizá como tercer pilar la palabra entendida como refugio y como necesidad vital. Ah, ¿sí? Esa idea que ella misma dijo, escribir me salva. Escribo porque no sé no hacerlo. Sus poemas no parecen un ejercicio estético porque sí, No, no. sino una forma de procesar el mundo, de encontrarle sentido, de sobrevivir emocionalmente a través de la expresión. Y creo que esa función vital de la escritura es algo que se transmite, que llega al lector y genera una conexión muy profunda. Es verdad. Esa sensación de necesidad le da una urgencia, una autenticidad que perdura. Aunque ya conociéramos cada poema, volver a sentirlos ahora, todos juntos, nos da una perspectiva nueva, ¿no? Nos permite apreciar el legado completo de esa voz tan particular. Tan reconocible. Permite apreciar la persistencia de esa voz, a lo largo del tiempo, de las circunstancias. Sientes la presencia constante de la misma mirada sensible, observando, sintiendo y volcando sus impresiones con una honestidad admirable. No hay máscaras, vamos.
Solo una persona expresándose. Pues mira, con esta sensación de haber vuelto a un lugar querido y haber apreciado de nuevo su riqueza desde un poco más lejos, queremos dar las gracias por la compañía en este repaso especial por los versos de Ciani. Sí, ha sido un placer compartir estas reflexiones, recordar juntos este viaje poético. Esperamos que esta mirada conjunta haya servido para reavivar las emociones que los poemas despertaron en su momento. Nuestro deseo es que la voz de Ciani, ya sea a través de este recuerdo o volviendo directamente a sus versos, pues que siga resonando, que haya dejado una imagen, una emoción, una idea que perdure en quienes han tenido la oportunidad de escucharla. Y quizás, como reflexión final que nos deja este recorrido, por la obra completa de Ciani, podríamos quedarnos con esto: el inmenso poder que tiene la expresión sincera, Mm, como unas palabras que nacen de una necesidad personal, a veces muy sencillas en su forma, muy directas, sin grandes alardes, pueden trascender el momento y el lugar en que se escribieron, para tocar la fibra universal de la experiencia humana. qué bonito eso. Tal vez en esa autenticidad radical, en esa voz que se niega a impostar nada, resida la verdadera y perdurable fuerza de su poesía. Un recordatorio de que lo más genuino es a menudo lo que más hondo nos cala.